¿cuál es la edad adecuada para enseñar a leer? ¿O por qué los niños antes de los 6 años no deberían aprender a leer? Y la verdad es que este es un tema bastante controversial porque hay muchas posturas distintas respecto a este tema. Entonces, hay algo así como que tenemos ya antecedentes estadísticos, como por ejemplo, los niños en Gran Bretaña, por ejemplo, comienzan a leer a los 5 años. En España y en muchos países de Latinoamérica, sobre todo, pues comienzan a partir de los 6 años, es el proceso, y en Finlandia, que es el sistema destacado en educación, los niños comienzan a partir de los 7 años. Y entonces, ¿cuál de todos estos países que te menciono se está haciendo lo correcto? Y bueno, hay distintas posturas referente a esto, pero yo hoy día no te voy a hablar de las posturas ni de si es bueno o malo, sino que te voy a hablar un poco de cuáles serían los parámetros que tú debes tener en cuenta a la hora de iniciar el proceso lector. Indudablemente, no puedes iniciar el proceso lector si tu bebé, si tu hijo, si tu hija no está listo, por muchos 6, 7 años que tenga. Si no está preparado, si no tiene la madurez suficiente, no puedes empezar con el proceso lector. Ahora bien, hay habilidades que se requieren aprender mucho antes de iniciar el proceso de la lectura. Por eso es importante entender la madurez o el proceso que está viviendo tu niño y del por qué es tan importante que inicien en el periodo preescolar para poder estimular de la manera correcta el buen desarrollo del proceso lector. Y aquí ya no te voy a hablar de la edad, sino más bien del desarrollo natural del proceso lector. Todos sabemos, o por lo menos se comenta, que los niños de manera natural comienzan a mostrar un interés por las letras, ¿sí? Cuando tú vas por la calle, tienes un hijo pequeño, o te ha pasado que ya tus hijos pasaron las edades de 3, 4, 5 años, y te puedes acordar que a esas edades ellos comienzan un interés natural por las letras y comienzan a preguntar. Por ejemplo, van por la calle, hay letreros y te dicen, ¿y qué dice ahí? ¿Y qué dice ahí? O cuando de pronto hay una revista, un comercio, un periódico, algo, ya empiezan a preguntarte, ¿no? ¿Qué dice ahí? Eso te está dando un primer indicio de que está mostrando interés por aprender a leer. Y también es importante saber, por ejemplo, que los niños a partir de los 4 años comienzan a leer las etiquetas. No sé si te ha pasado, pero ellos se sienten grandes cuando están, no sé, se compran una cola, cualquier marca, pero normalmente la marca de la etiqueta roja es la que más reconocen. Por ejemplo, si se van al restaurante donde aparece este payasito con el traje amarillo, pues también ellos reconocen las letras del yogur favorito, el que consumen a diario, pues también ya conocen las letras de los cornflakes, no sé, del juguete, de los dibujos animados, etcétera, etcétera, de las películas. Ellos tienen recién ahí un intento de querer leer, y eso significa entonces que tu hijo o tu hija ya está empezando a interesarse por la lectura, porque ya comienzan a reconocer letras que están ahí en esas etiquetas. Eso no significa que ya está listo inmediato, ahora le pongo un profesor particular y que comience a leer. No, significa, y te está dando indicios de que está madurando, está desarrollando la madurez que se requiere para comenzar con el proceso lector. Entonces, hay un médico que se llama Jordi Catalán. Ya, él es licenciado en medicina y de la Universidad Central de Barcelona y es especialista en desarrollo infantil. Y él a nosotros nos dice que debe haber una correcta armonía entre los movimientos que van a permitir que se desarrollen estas estructuras cerebrales para que comience el proceso lector, para que se pueda adquirir la habilidad lectora.
Y obviamente ese proceso lector va a comenzar antes de los 6 años con todo el trabajo previo que tenemos, las parvularias que hacemos con sus hijos, ¿sí? Es importante también saber y darle el realce a ese periodo entre los 4 y los 5 años, incluso a veces hasta desde los 3 años. Hablemos de los 3 a los 5 años, hay todo un proceso previo, por eso se llaman niveles preescolares, no significa escolarizar. Esos niños no necesitan estructura en las materias o estructuras en el aprendizaje, me refiero a estructura en la enseñanza, sino que ellos requieren en ese minuto estimular las estructuras cerebrales idóneas para el proceso lector, escritor y obviamente las matemáticas y etcétera. Entonces, en ese periodo de los 3 a los 4 años tú comienzas a estimular. No estás enseñando a leer, no requiere que tu niño a los 5 años salga leyendo del proceso preescolar. Es una estimulación previa, es una estimulación temprana. La maestra le va a dar todas las herramientas que tu niño requiere, que tu hija requiere para que pueda desenvolverse de mejor manera en el proceso escolar y cuando comience a adquirir la habilidad lectora se le haga mucho más sencillo. De eso se trata todo el proceso de preescolarización o nivel preescolar o kinder o prekinder o como le quieran llamar o como sea que le llamen en tu país. Entonces, es importante darle el real importancia a ese nivel de educación que es un poquito más orientada a desarrollar estas habilidades previas. ¿Cuál sería entonces los pasos fundamentales que tu hijo o tu hija debería aprender o debería tener antes o que tu profesora o la tía del jardín debería desarrollar según este médico Jordi Catalán? A ver, lo primero que se va a desarrollar ya para que pueda existir una buena evolución en la coordinación y en la madurez, ¿ya? Previa al proceso lector y que así se desarrolle con éxito, obviamente. A ver, lo primero que tenemos que desarrollar, primero, tu bebé o tu hijo debe tener una movilidad adecuada. ¿Qué significa esto? A ver, te lo voy a poner aquí. Lo primero que requerimos, entonces, es tener una movilidad adecuada. Es importante y es fundamental que tu hijo se pueda mover adecuadamente para que pueda tener una buena coordinación en los movimientos. Claro, es que tiene que tener una buena aprensión de lápiz. Cuando comienza con el proceso lector y escritor es casi de la mano, ¿ya? Tú lees, tú hablas, lees y escribes, por lo tanto el proceso debe ir de la mano. Entonces debemos tener una movilidad adecuada. ¿Y qué significa esto? Que debe ser la correcta, ¿sí? Debe tener la coordinación motora correcta para poder comenzar con el proceso. ¿Qué más nos dice este médico? ¿Cuál sería un punto importante? Otro punto importante sería, número 2, dominar los movimientos. Dominar los movimientos. ¿Qué significa esto? Mira, esta parte es una parte importante. Yo que he sido docente por muchos años, créeme que esta etapa de dominar y controlar los movimientos es una parte fundamental, ¿sí? Porque cuando comienzas con el proceso de lectura y obviamente de comprensión lectora, pues obviamente los movimientos de la mano, de los ojos, cuando comienzas a desarrollar la lectura, pues deben estar controlados, ¿sí? Debe haber una correcta postura. Al referirse también a movimientos controlados, pues obviamente si tienes un niño que es hiperactivo, que no se controla, no se queda cierta cantidad de minutos sentado, concentrado, pues no está controlando su movimiento y eso va a entorpecer el proceso lector, porque el proceso lector requiere de mucha concentración cerebral para poder desarrollarlo de manera exitosa. Entonces, se requiere tener cierta disciplina también en los movimientos.
movimientos. Se requiere que tu niño aprenda a seguir instrucciones y se quede de alguna manera concentrado en una tarea por unos minutos prolongados, ¿sí? Por unos 5 a 7 minutos de manera prolongada, pues ya es tiempo suficiente para que pueda acatar una tarea y poder interiorizar el aprendizaje de ese momento. Entonces, es importante que también tu hijo aprenda a dominar los movimientos. ¿Y dónde se aprende eso? Pues en el proceso preescolar, con la tía del jardín. Antes de entrar a la escuela, pues tu bebé ya debería estar dominando esos movimientos. Poseer una organización visual correcta. Ese es otro punto importante. Una organización visual correcta. ¿Qué significará esto exactamente? A ver, ahí está. Poseer una organización visual correcta. ¿Qué significa esto? Que obviamente tu bebé o tu hijo debe chequear que tu hijo no tenga dificultades visuales. Es importante hacer el chequeo previo antes de que entre al proceso escolar. Y cuando entra a la escuelita, ya a los 6 años, cuando entra ya a la escolaridad formal como tal, pues ya debe tener su primer chequeo visual para constatar de que está en correcto funcionamiento su ojito, porque obviamente cuando tú comienzas con el proceso lector, pues la vista es fundamental para que puedas descifrar las letras, ¿sí? Entonces es importante que tu hijo tú estés segura de que tu hijo no tiene ninguna dificultad visual física, ¿ya? Entonces, al oculista, antes de entrar a la escuela para constatar de que está todo funcionando correctamente. El número 4, adquirir un vocabulario rico y maduro. ¿Qué significa esto? Este es otro proceso que se empieza a desarrollar a partir de los 3 años. Si viste el video anterior donde expliqué cuál es el desarrollo del lenguaje, te fijaste que a partir de los 3 años los niños ya comienzan a desarrollar el lenguaje como tal, el lenguaje intencionado, a querer comunicarse. Y es tu deber como papá, como mamá, incrementar el lenguaje, incrementar el vocabulario, que se aprendan más palabras, que aprendan a expresarse bien, que aprendan a decir las cosas como tú quieres que ellos digan las cosas. Tu deber es aumentarle el vocabulario a tu hijo o a tu hija. Entonces, el punto número 4 que nos dice este doctor, es importante adquirir un mayor vocabulario que sea rico y maduro. ¿En qué sentido maduro? Que ya tenga frases gramaticales, que use el verbo, que tenga una estructura de oración, ¿ya? A partir de los 3 años los niños solamente usan frases. A los 5 años, pues ya deberían ellos formular preguntas, utilizar verbos, dar una oración completa, con sujeto, verbo, predicado, a eso se refiere. Formulación completa, por ejemplo, mamá, quiero ir a jugar con mi amigo, quiero ir a jugar con Marcelita, por ejemplo, ¿ya? Esa es una oración completa. ¿Cuál sería entonces el punto número 5? El punto número 5 es desarrollar la capacidad de escucha. Yo creo que aquí hay adultos que todavía ni siquiera la han terminado de desarrollar. La capacidad de escucha. Mira qué importante es aprender a escuchar. Una de las cosas que yo me he dado cuenta cuando trabajo con niños pequeños, es que algunas mamás llegan al jardín y dicen, sí, mi hijo es súper sociable, le encanta jugar con amiguitos y todo súper bien, ya entran al aula de clases y claro, son niños súper ordenados, muy todo, pero la capacidad de escuchar la tienen un poquito sesgada, ¿no? Escuchan solo la voz del papá cuando el papá se enoja, nada más. Entonces, la capacidad de escucha es muy importante porque la persona o el niño debe seguir instrucciones. Si está leyendo, si va a comenzar a descifrar letras, a descifrar palabras, a descifrar sílabas,
pues debe escuchar de la manera correcta, ¿ya? Y obviamente que es importante en este sentido que también se haga una pequeña evaluación con un médico idóneo para que evalúe el tema también del oído, ya que no haya ninguna dificultad física en este sentido, porque vaya a ser que a veces no es que se hagan los sordos, sino que realmente son sordos. Entonces, sí hay que tener en cuenta esa parte también. Bien, ¿qué más nos dice? El punto número 6, desarrollar una lateralización adecuada. ¡Wow! ¡Qué importante! Y aquí sí, mil respeto a todas las parvularias que logran en ese año de preescolaridad, logran que estos niños y niñas que están a su cargo desarrollen la lateralidad adecuada. Dime si tú todavía que eres adulto, cuando te dicen dobla a la derecha, tú te miras el reloj, ¿dónde está tu reloj? O haces el gesto de vamos a la izquierda y no sabes cuál es la mano y tienes que mirarla. Todavía quedaste pegado a los 5 años cuando la profesora te ponía la lanita en la mano para que puedas identificar. Imagínate lo importante que es que la tía parvularia de tu bebé, de tu hijo, haya podido desarrollar esa habilidad que a lo mejor ni siquiera tú pudiste desarrollar correctamente. ¿Por qué será importante esto? Primero debemos tener la lateralidad definida. ¿Qué significa eso? Saber exactamente, tu hijo ya a los 6 años ya debe saber con qué mano, cuál es su mano dominante. Primero, si es la derecha o es la izquierda. Si es diestro o es zurdo, una de dos, ¿ya? Entonces, primero eso ya debe estar definido, saber cuál es la mano dominante, porque obviamente cuando comienza el proceso lectoescritor, pues debe tomar el lápiz con la mano dominante. Si es diestro, pues lo va a tomar con la mano derecha, y si es zurdo, lo va a tomar con la mano izquierda. Y eso también lo debe saber la maestra que lo recibe a los 6 años, porque es importante que también la infraestructura de la escuela, o sea, el pupitre, la mesa debe estar adecuada si es que es diestro o es zurdo, ¿ya? El lápiz también, ahora venden, bueno, el mercado ya es amplio porque es importante tener inclusión, la educación inclusiva. Entonces ya hay tijeras para niños zurdos, hay lápices, bueno, hay un sinfín de cosas. Las mochilas, los cierres se abren de un lado al otro. Todo eso es importante tener en cuenta, porque vaya a ser que tu niño no está aprendiendo a leer no porque no pueda, sino porque no tiene un ambiente adecuado para hacerlo. Entonces, es importante desarrollar la lateralización adecuada, saber izquierda, derecha y saber cuál es su mano dominante. Bien, ¿qué más? ¿Qué otro proceso es fundamental también? El número 7, tener motivación. Tener motivación. Es importante, obviamente, estar motivado por la lectura. ¿Qué pasa? Que a mí me ha pasado que tengo niños, llegan niños conmigo de 6 años que están en pleno proceso lector y que no han avanzado nada, que están como el primer día, que están como que recién salieron del preescolar. Se saben todas las nociones básicas, se saben toda la parte derecha, izquierda, se saben o sea, no tienen problemas visuales, no tienen problemas de auditivos, absolutamente nada, está todo absolutamente normal. Y lo que comienza a pasar es que se comienzan a desmotivar y les falta la motivación por leer, por varias razones. Y una de ellas es porque a lo mejor se sienten presionados en la casa, porque indudablemente los papás comenzamos a comparar, así no queramos, estamos comparando constantemente. Ay, mi hijo ya lee, ay, mi hijo a los 5 años ya leyó, mi hijo a los 4 años. Entonces se reúnen las mamás y todas las mamás han tenido hijos perfectos. Todas las mamás han comenzado sus hijos a leer a los 4 años, prácticamente saliendo del vientre ya estaban leyendo. Y ahí es cuando tú comienzas a idealizar. Pero ¿qué pasa cuando hay un niño o una niña o esa mamá no tiene a su hijo en un proceso que está con un proceso normal? Porque los niños que han comenzado a leer a los 3, a los 4, a los 5 años no están en el proceso normal. Dentro de la campana están saliéndose de la normalidad. La normalidad es que aprendan a leer a los 6 años. Que empiece el proceso a los 6 años, porque comienza a los 6 y termina a los 7. Entonces,
¿Qué pasa? Que esta mamá se pone ansiosa, llega a casa y comienza, ay, ¿por qué no lees? Y tu compañerito ya está leyendo, tu hermana comenzó a leer a no sé cuánto, y ya comenzamos con la presión y nuestros hijos comienzan a desmotivarse, se les baja la autoestima, entonces luego están buscando profesor particular, como a mí, por ejemplo, pase la cuñita comercial también. Y ellos vienen con autoestima. Entonces, ¿cuál es mi trabajo primero? ¿Qué es lo que yo hago en un inicio? Les subo la autoestima, comenzamos a leer. Y efectivamente esos niños leen. Y las mamás no lo pueden creer. Las mamás no pueden entender cómo es que conmigo no lee. Es que ¿quién va a leer al lado la chancleta? Dígame, si usted tiene ahí la correa al lado, ¿quién va a poder leer? Ni usted no suelta palabras si le ponen ahí una amenaza. Entonces, es importante esa parte de la motivación, cuidado con bajarle la autoestima. A veces no buscamos eso, pero es consecuencia de este afán de querer tener hijos perfectos, ¿ya? Y de no equivocarnos. Bien, ¿y cuál sería entonces el punto número 8? Es seguir un buen método de aprendizaje. Bueno, ¿por qué será importante esta parte? Pero sí hay bastantes métodos diferentes, no todos muy buenos ni no todos muy malos, uno va escogiendo, la maestra escoge cuál es el método adecuado para enseñarle a los alumnos que están en ese momento. Yo también tengo mi método particular de trabajo, y aquí va otra cuñita comercial. Pues yo utilizo un método bastante lúdico, recreativo. Los niños no se dan cuenta que están leyendo porque comenzamos a asociar los sonidos naturales del cuerpo, del ambiente, para ir descifrando las letras, y por eso que ya estos niños a partir ya de un mes, una semana, pues ya están leyendo lo que no podían hacer durante todo el año lectivo de clase. Pues esto se logra de manera rápida, ¿sí? Esto se logra de manera rápida. Entonces, seguir un buen método se refiere a eso, ir paso a paso, ir escalón por escalón. Nos vemos el día lunes con otro tema igual de interesante. Que esté muy bien. Chao, chao.